Máximo Estudio Producciones presenta los Radiotype Podcast de El Anfitrión del Cambio, con David C. Mendoza. Un microespacio con el que podrás aprender a cambiar tu vida utilizando las leyes mentales. Porque el anfitrión del cambio en tu vida eres tú. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Anfitrión del Cambio. Ya saben, este espacio de Radiotype que nos dedicamos a, hablar sobre leyes mentales. Hablamos un poquito, contamos cosas sobre ellas, cómo utilizarlas, para qué sirven, cómo influyen. Y le damos ese corte, un poquito, ese enfoque también, pues práctico, ¿no? Un poquito práctico y un poco viendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Un poquito conversacional, ¿no? Un poquito de tú a tú o con todos ustedes. Bueno, pues hay una cosa que ya son varias veces las que, a través de comentarios en redes sociales o en algunos canales o incluso por correo electrónico en algunas ocasiones nos han enviado consultas sobre qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede cuando la mayor parte de tu vida se realiza en medio de colectivos? Es decir, cuando tienes mentes combinadas, porque esto, las leyes mentales, pues hay algunos que me dicen, mira, sí, está muy bien, lo he entendido perfectamente, lo estoy aplicando a título individual, me está yendo muy bien, pero ¿qué sucede cuando la situación o el tiempo, la mayor parte de mi tiempo, pasa en un colectivo, ¿no? En el trabajo o en relaciones con la familia o lo que sea, ¿no? Incluso algunos preguntan, ¿cómo funciona esto a nivel de colectivos, incluso de un pequeño pueblo? O si el tema de la influencia de las leyes mentales, cómo cada situación tiene su propia energía en ese caso y cada forma de procesar los sentimientos y los pensamientos en la persona tiene su propio canal. Pues cuando hay muchas personas y el mismo acontecimiento, cada una pues lo procesa de una manera, el otro de la otra, y donde a uno pues le entra un poco de angustia por una situación, a otro le trae sin cuidado. Todo eso, ¿cómo llega a afectar al conjunto? Y en consecuencia a ti como individuo dentro del conjunto. O sea que básicamente es una pregunta muy, muy recurrente, la de qué sucede cuando la mayor parte de tu vida se realiza en colectivos. Es una pregunta concreta que me envió una persona que era la que mejor resumía lo que otras veces otros, pues era una pregunta más si van bien, tengo gente, si mi mujer no piensa igual que yo, o sea, ese tipo de cosas. Bueno, pues por entrar un poco en el tema de la respuesta de este asunto, pues podría deciros que básicamente es como en casi todo, se produce un promedio. Se produce un promedio, aunque ese promedio no es un promedio matemático, o sea, no es que si haya, si la situación llega a producirse, o hay en la situación, yo qué sé, no sé, imagínate una empresa, 50 personas en una empresa, no es que lo que pase sea esto dividido entre 50, no es un promedio matemático, sino es un promedio de fuerza o de intensidad entre unos y otros. En cuanto al tipo de... Mira, por ejemplo, podríamos utilizar para entenderlo mejor la ley de la emoción. La ley de la emoción, recuerdan que es la que dice que todas las decisiones que tomas están basadas en la emoción y que la emoción más fuerte domina a la emoción más débil. ¿Vale? Pues ahora transmite esto a un colectivo. Todas las decisiones que toma cada persona de ese colectivo están basadas en sus propias emociones. Y en cada uno la emoción más fuerte domina a las demás. Consecuencia, cuando esas emociones de cada uno, la más fuerte, se volvería a repetir la segunda en un segundo nivel. Todas esas emociones que ahora cada uno tiene dominándoles a ellos como individuos, están basadas, todo eso está basado en sus emociones, pues ahora la que domina es la emoción más fuerte del colectivo. Imagínate que fuese un asunto, yo que sé, que hay un problema en una fábrica y están hablando de despedir gente y el tipo de emoción que hay allí es mayormente de miedo y de angustia, y pues es la que va a predominar. Aunque hay algunos que estén diciendo, no, pues yo no tengo problema porque yo para lo que me queda con el paro ya acabo jubilado y tal. No. Ahora, si la mayor parte de la gente no está preocupada, no está gestionándolo con otro tipo de emociones, aunque haya un pequeño colectivo que esté gestionándolo desde el mayor enfado posible, pues
va a predominar, digamos, en ese caso el control, la paz dentro de ese contexto, dentro de lo que ese contexto pueda tener de paz. Pero creo que me explico, ¿no? Que al final es un poco el colectivo a nivel de promedio, pero de intensidad, porque luego dentro de las emociones y dentro de las leyes hay algunas que son muy dominantes, como las de la ley de la creencia, la ley del control. Estas son muy dominantes y muy presentes, y estas son más esporádicas. Entonces, incluso si un pequeño grupo tiene como predominante en sus emociones una serie de leyes muy leves, pero otros tienen unas más potentes, pues van a ser las potentes las que tiren, y las que al final, por resumirlo y simplificarlo, véanlo de esta manera: es un promedio de intensidad. Es un promedio de intensidad entre las personas, no un promedio matemático, sino un promedio de intensidad. Es otro símil para poder entenderlo. Podríamos poner que a lo mejor se entiende incluso mejor que con la parte más técnica que acabo de comentar. Sería algo similar a lo que es el olor corporal en una habitación cerrada. Entonces, si estás tú solo en esa habitación y está cerrado, es una habitación tal, y estás allí cerrado, trabajando o lo que quiera que sea, 4 horas, cuando alguien entra y abre la puerta, pues huele, mejor o peor, no lo sé, eso dependerá de la higiene de cada uno, pero huele a el olor corporal de la persona, de esa persona nada más. Ahora, si en lugar de estar una persona, allí hay 20 personas, pues va a oler a esa habitación al entrar a humanidad, que se suele decir, ¿no? Va a oler a humanidad. Cargado el ambiente, está cargado porque es la suma de todos. Ahora, si entre esos 20 hay uno que lleva sin ducharse, yo qué sé, desde que no había ni agua corriente, y que aprovechan las camisas de una semana para otra porque según él todavía pueden tirar para adelante, pues entonces a lo mejor resulta que aunque solo hay uno que no se ha duchado en 15 días, entras a esa habitación y sí hay un ambiente cargado, pero destaca por encima de todos el pestuzo que suelta este hombre. Pues es parecido, ¿no? Es parecido ese concepto cuando ves que en ese caso no sería un promedio matemático. A lo mejor sería una persona entre 20, pero es tan intenso que deja un poco oculto a los otros 20, ¿no? Pues es similar. En función del tipo de promedio de esas emociones que puedan tenerse, pues sale esa otra parte para el colectivo, ¿no? Por eso cuando conoces las leyes mentales no estás viendo la situación como tal, no te observas la situación en plan desde dentro, por así decirlo, sino que la observas como más desde fuera. Estás viendo las leyes dominantes en ese momento. Sabes gestionar mucho mejor tu situación dentro de esa situación. Aunque suene como redundante, sabes gestionar tu situación dentro de la situación general, porque cuando las conoces, tú tienes claro bajo qué influencia estás en ese caso, y a la misma vez estás teniendo claro bajo qué influencia está el conjunto, de tal manera que sabes cómo contrarrestar o cómo hacer, ¿no? en ese sentido. O sea que, porque también podríamos añadirle a lo mejor pues la ley de la acumulación, aunque la ley de la acumulación se refiere a título personal, en la que cada cosa que uno hace, positiva o negativa, pues se acumula, haciendo que cada logro o cada fracaso en la vida sea el resultado de múltiples logros. Pues en este caso también pasaría igual, porque si a ese concepto de un colectivo de personas ahora añadimos tiempo, que eso es una cosa que no ha preguntado nadie todavía, pero si ahora en lugar de esta misma pregunta que me hacían, que les he comentado al principio, ¿no? ¿Qué sucede cuando la mayor parte de tu vida se realizan colectivos? Vale, pues si ahora además se realizan colectivos y ahí estás durante 40 días, por ejemplo, en relación con ese colectivo, o durante un año, o durante el tiempo que sea, el tiempo también suma. No solamente es el momento puntual. Entonces, en ese caso ya sería utilizar un poco la ley de la acumulación combinada con la ley de la emoción que hemos comentado antes. Así que básicamente sería ese el asunto, porque a fin de cuentas, hombre, las leyes mentales, como están relacionadas con el pensamiento, la forma de procesar tus emociones y tus pensamientos sobre esas emociones y tus sentimientos, ese conjunto, esa especie de cóctel, cómo lo procesa tu mente y cómo lo puedes gestionar para que seas tú quien lo domine y no ese cóctel a ti, pues claro, eso no deja de ser algo individual. Cuando lo trasladas a algo que no es individual y que es colectivo y que además es variable porque está siendo influenciado desde fuera, y lo que hoy parece bueno mañana no parece tan bueno, pues ahí tienes que ir jugando en corto, como se suele decir. Y el conocer cómo funcionan las leyes mentales
pues te puede ayudar. Por eso les recomiendo que si les interesa este tipo de temática y cómo funciona la mente a través de esto, porque esto no es nada místico, es básicamente neurociencia transmitida al sistema más normal y más cotidiano de poder entender cómo funciona el cerebro gestionando todo esto, ¿no? Bien, pues si les interesa toda esta temática, les recomiendo que entren dentro de nuestra web, elanfitriondelcambio.com, entren a la zona de la academia o vayan directamente a academia.elanfitriondelcambio.com y se registren para hacer el curso gratuito que está a puntito de comenzar. Y ahí pueden ver un curso de 3 clases gratuitas, 3 clases online de 40 minutos que puedes hacer a tu ritmo y listo. Y así conoces un poco todas las leyes un poquito más en materia. Que es un curso de aproximación, es un curso básico de preparación y es gratuito. Hasta aquí el Radio Type de hoy. No podemos seguir mucho más y solamente me queda recordarles, como siempre, que recuerden que el anfitrión del cambio en tu vida eres tú. El anfitrión del cambio. Una producción de Máximo Estudio que dirige y presenta David C. Mendoza. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte nada. Y visita elanfitriondelcambio.com para descubrir mucho más.